Esto es Miedo a lo desconocido. La historia de hoy es algo que podría pasarnos a la mayoría de nosotros. Y tiene una pregunta al final que hasta el día de hoy me deja temblando. Nunca me he considerado una persona sugestionable. Para mí, el mundo siempre había operado bajo un conjunto de reglas lógicas y predecibles. Lo paranormal era para los libros y las películas, un entretenimiento escalofriante, pero nada más. Todo eso cambió el año pasado, en el otoño en que la vida de mi bisabuela se apagaba lentamente entre las paredes de nuestra casa. Ella tenía 98 años, una edad que suena más a leyenda que a realidad. Su cuerpo, frágil como una hoja seca, ya no le respondía, y se había mudado con nosotros para que pudiéramos cuidarla en sus últimos días. Venía de un pueblo pequeño, un lugar de tierra y silencios, donde había forjado un carácter solitario y autosuficiente. Le gustaba, según decía, no deberle nada a nadie, ni siquiera la compañía. El aire de la casa cambió con su llegada, se impregnó de un olor medicinal, del murmullo constante del concentrador de oxígeno y de una pesada sensación de espera. Yo era una de las principales cuidadoras. La cambiaba, le daba sus medicinas y me aseguraba de que la cánula nasal estuviera siempre en su sitio, suministrándole el aliento que sus pulmones ya no podían tomar por sí mismos. Días antes del suceso que me rompió los esquemas, su comportamiento se volvió errático. Postrada en la cama, pasaba horas en un estado de duermevela. Pero de pronto, sus ojos se abrían con una claridad alarmante. Miraba fijamente un rincón vacío del techo y comenzaba a balbucear. Eran frases sin ningún sentido, susurros que se perdían en el zumbido de la máquina de oxígeno. Lo único que lográbamos entender era cómo repetía Dios mío, Dios mío. Mientras lo decía, levantaba lentamente sus manos arrugadas, con los dedos extendidos como si quisiera alcanzar algo, o quizás alejarlo. Nosotros lo atribuíamos a la falta de oxígeno en el cerebro, a la edad, a los medicamentos. Era más fácil buscar esa explicación lógica. La verdadera prueba de mi escepticismo llegó con el nuevo tanque de oxígeno. El anterior se había agotado y recibimos uno de repuesto grande y de un verde metálico impecable. Recuerdo que el plástico protector que lo envolvía, el sello de seguridad intacto, mi papá y yo lo instalamos. Escuché el siseo característico al abrir la válvula y vi cómo la aguja del nanómetro se estabilizaba, indicando la presión correcta. Todo era nuevo, perfecto, funcional. Ajusté el flujo de litros por minuto y salí de la habitación para que mi bisabuela pudiera descansar. El único sonido era su respiración acompasada con el pulso rítmico de la máquina. No pasaron ni 10 minutos, volví a entrar para revisar si estaba todo bien. La habitación estaba en silencio, salvo por ese zumbido familiar. Mi bisabuela dormitaba. Me acerqué al tanque para verificar la presión, una costumbre bastante adquirida por mí. Y entonces lo vi, frente a mis propios ojos, sin que nadie más estuviera en la habitación. La aguja del nanómetro comenzó a moverse. No fue un movimiento brusco, ni un fallo repentino. Fue un descenso lento, deliberado, antinatural. Como si una mano invisible estuviera girando la válvula con una suavidad infinita. Contuve el aliento, estaba paralizada. Mis ojos no se apartaban de la aguja. Vi cómo cruzaba cada línea de presión, descendiendo con una parsimonia aterradora, hasta que con un pequeño clic que sonó en el silencio, llegó a cero. La válvula estaba cerrada. Un escalofrío helado me recorrió la espalda.
El vello de mis brazos se erizó. La lógica se hizo añicos en mi cabeza. ¿Cómo? Mi bisabuela era incapaz de levantar un vaso de agua, mucho menos de girar una válvula de metal con la fuerza necesaria. No había corrientes de aire, la ventana estaba cerrada. Ella estaba sola. ¡Papá!, grité, con un hilo en la voz. Mi padre entró corriendo alarmado, sin decirle lo que había visto, solo le señalé el tanque. ¿Puedes revisar esto? Creo que se cerró. Él se agachó, examinó la válvula y frunció el ceño. Qué raro, si estaba completamente cerrada. La volví a abrir y el siseo de oxígeno llenó la habitación de nuevo. Me miró y preguntó si yo la había tocado. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. No le conté que la vi cerrarse sola. ¿Cómo podría creerlo? Me habría tomado por loca, afectada por el estrés. Pero yo sabía lo que había visto. Algo o alguien había cerrado ese tanque en mi cara. Pero la historia no termina ahí. Una semana después de ese incidente, mi bisabuela, en un momento de extraña lucidez, nos hizo una petición incomprensible. Quería que su cuarto fuera cerrado con candado por fuera. Nadie entrara. Dijo con una firmeza que nos dejó helados. Insistió en estar sola, en un aislamiento total que iba más allá de su carácter. Mi familia, desconcertada, pero deseando cumplir su voluntad, accedió. Durante casi un mes su puerta permaneció cerrada con un pesado candado de bronce. Le pasábamos la comida, las medicinas por una pequeña rendija y nos comunicábamos a través de la madera. Era su santuario, una gran fortaleza. Cuando finalmente falleció, la casa se sumió en un silencio distinto, un silencio vacío y definitivo. En medio de los preparativos para el funeral, me encargaron la tarea de buscar una foto suya, una que pudiéramos poner en el ataúd. La foto, me dijeron, estaba en su mesita de noche. Así que con un manojo de llaves y las manos temblorosas me dirigí a la habitación. El candado se sentía frío al tacto. Lo abrí, el metal chirrió y empujé la puerta. En el instante en que la puerta se abrió, rompiendo el sello de un mes de encierro, algo salió disparado del interior. No fue una ráfaga de aire, sino un destello de color, como un colibrí, vibrante con sus alas batiendo a una velocidad imposible. Salió volando de la penumbra del cuarto, pasó zumbando junto a mi cabeza y se perdió por el pasillo hacia la luz de una ventana abierta en la sala. Me quedé petrificada. Mi mente luchaba por procesar lo imposible. ¿Un colibrí? ¿Allá adentro? Esa habitación había estado herméticamente cerrada durante semanas. No había ventanas abiertas ni grietas en las paredes por donde un pájaro pudiera colarse. No había flores, ni agua, ni nada que pudiera haberlo mantenido con vida. Y sin embargo, allí estaba, o más bien, ya no estaba. Había salido de la habitación de la muerte como un mensajero que estaba ahí. Sentí una conexión inmediata y abrumadora. El alma, la vida después de la muerte, los mensajeros, todas esas ideas que siempre había descartado, me llegaron a la mente. ¿Era mi bisabuela que finalmente había sido liberada? ¿Era una entidad que la había estado acompañando todo este tiempo? ¿La misma que cerró la válvula de oxígeno y por la cual ella pidió que la encerraran? Hasta el día de hoy no tengo ninguna respuesta. Este terror se ha transformado en un asombro que me hizo entender que hay fuerzas que no comprendemos, presencias que se manifiestan de formas inexplicables. Aquel día no solo perdí a mi bisabuela, también perdí para siempre la certeza de un mundo puramente lógico, y en su lugar quedó una pregunta que me perseguirá por siempre. ¿Qué era lo que ella veía en ese rincón del techo?